Bien, buenas noches con todos. Hoy vamos a capacitar en el tema ergonomía. Voy a compartir el PPT. Bien, acá están las diapositivas. Vamos a hablar sobre el tema de ergonomía y cómo es que podemos prevenir dentro del trabajo la aparición de enfermedades osteomusculares como las lumbalgias, por ejemplo, que son tan frecuentes. La lumbalgia es el dolor de cintura, las dorsalgias, que son dolores de espalda o incluso contracturas musculares. ¿Cómo se entiende o qué se entiende por ergonomía? La ergonomía es una ciencia que busca mejorar o hacer óptima la interacción entre el trabajador, su ambiente de trabajo y sus herramientas también, ¿no? Por ejemplo, las personas que hacen trabajos operativos, ¿no? ¿Cuál es la relación entre el colaborador y las herramientas que manipula? ¿Realmente las herramientas están en buenas condiciones? Un operador de equipo pesado, ¿no? El equipo que opera ha recibido mantenimiento, la persona que hace trabajo en oficina cuenta con una silla ergonómica, su mobiliario es adecuado para realizar sus actividades, ¿no? Entonces, a esto se refiere cuando hablamos de relación entre el colaborador, ¿no? y el equipo de trabajo o el ambiente de trabajo. ¿Cuáles son los objetivos de la ergonomía? Bueno, reducir la incidencia y severidad de las enfermedades osteomusculares. Hay que tener en cuenta que las lumbalgias son bastante frecuentes. Lo que se requiere es disminuir la prevalencia de estas enfermedades, disminuir los costos por incapacidad, claro, los descansos médicos, los días de ausentismo, mejorar la calidad de vida del trabajador. Nadie que sufre de lumbalgia eh, va a asumir o va a indicar que trabaja en condiciones de confort, ¿no? La lumbalgia es un dolor que nos limita para hacer nuestras actividades de manera normal. Bien, ¿cuáles son los factores o condiciones dentro del trabajo que pueden generar este tipo de enfermedades? ¿No? Digamos, cuando hablamos de factores de riesgo disergonómicos, estamos hablando de atributos en la tarea o el puesto de trabajo, más o menos claramente definidos, que van a aumentar la probabilidad de que el colaborador, que por ejemplo que manipula cargas, que está expuesto a posturas forzadas, puede desarrollar una lesión dentro de su trabajo. Incluye aspectos relacionados con la manipulación de cargas, sobre esfuerzos físicos, posturas en el trabajo y movimientos repetitivos. Miren, acá está la lista de las enfermedades, las condiciones que pueden generar este tipo de enfermedades. Están las posturas incómodas o forzadas, por ejemplo, trabajar con las manos por encima de la cabeza, codos por encima del hombro, personas que tienen que manipular cargas, por ejemplo, y arrastran la carga desde el piso hasta una altura por encima de los hombros, ¿no? Personas que tienen que trabajar con el cuello flexionado, las personas que aún estando sentadas tienen que estar inclinadas con la espalda hacia adelante, ¿no? O la espalda lateralizada, la manipulación de cargas, ¿no? Personas que hacen labores, por ejemplo, de martilleo, estos movimientos repetitivos, ¿no? Y bueno, las vibraciones también, ¿no? Personas que operan equipos pesados, que operan vehículos, o personas que operan herramientas manuales que transmiten estas vibraciones. Miren acá la imagen, posturas forzadas, manipulación de cargas, sobreesfuerzos físicos y los movimientos repetitivos son condiciones que van a generar enfermedades osteomusculares. Claro que no que todos los trabajadores que realizan estas actividades van a desarrollar enfermedades, no, no, no. ¿No? ¿Quiénes van a desarrollar estas enfermedades? Personas que, por ejemplo, no practican pausas activas, personas a las que no se les hace una vigilancia médica, personas que a pesar de que tienen ya un dolor lumbar, un dolor a nivel de la espalda, no solicitan atención médica. Personas en las que no se les abastece del mobiliario adecuado dentro del trabajo para poder, digamos, disminuir la incidencia de estas enfermedades. Por ejemplo, personas que hacen trabajo de oficina y que no tienen una silla ergonómica. ¿M? Respecto a la manipulación manual de cargas, los pasos a seguir para levantar una carga, miren siempre, y este tema ya lo hemos tratado también, ¿no? De manera presencial, cuando se les ha dicho cuál es el procedimiento correcto a la hora de manipular una carga. Y en realidad tenemos que ubicarnos cerca de la carga, pies separados uno del otro, por lo menos 50 centímetros. A la hora que yo me voy a inclinar para levantar una carga, lo que debo flexionar son las rodillas, nunca la cintura. Hay que tratar de mantener la espalda recta siempre, tomar la carga con las palmas de ambas manos, acercar la carga al cuerpo, siempre la carga pegada al cuerpo y levantar la carga lentamente. Hay que evitar esos movimientos bruscos, mantener los brazos siempre firmes, ¿no? Con agarre firme en la carga y mantener la carga pegada al cuerpo.
¿Qué es lo que yo no debería hacer cuando manipulo una carga? Evitar, ¿sí? Levantar la carga por encima de los hombros en un solo trayecto, desde el piso hasta por un punto por encima de los hombros. Hay que evitar este tipo de actividad. No girar el cuerpo a levantar cargas. Esos giros o torsión a nivel de la cintura son de los más peligrosos que existen para provocar, o son las condiciones más peligrosas, no son riesgos que pueden provocar formación de hernias en la columna vertebral. No levantar la carga es forzando la columna y la espalda. Lo que se debe flexionar son las rodillas. No llevar la carga alejada del cuerpo, no, siempre la carga pegada al cuerpo. Sostenerla a la altura de la cintura y cerca del cuerpo. ¿M? Entonces, no hay que exigirnos o permitirnos el transporte de cargas manuales para un trabajador cuyo peso es susceptible de comprometer su salud. Por ejemplo, un colaborador que tiene un índice de masa corporal por debajo de 20 es un trabajador que probablemente le falta masa muscular, por lo tanto no podríamos sobreexigirle, ¿no?, la manipulación de cargas porque sabemos que podría ser perjudicial su salud, para su salud. O también del otro extremo, ¿qué pasa si tenemos un trabajador que tiene obesidad o que tiene digamos, obesidad mórbida, por ejemplo? Este trabajador va a sufrir de por sí ya a nivel de la cintura, a nivel de las rodillas, entonces no podríamos tampoco sobreexigirle la manipulación de cargas. Cuando las mujeres sean designadas para la manipulación de cargas, el peso máximo, ¿sí? Obviamente que es inferior en comparación a los hombres, ¿no? El varón puede manipular como máximo 25 kilos, las mujeres hasta 15 kilos. Cuando las cargas sean mayores de 25 kilos para el varón y de 15 kilos para las mujeres, ya por parte de la empresa hay que abastecer de herramientas manuales a los trabajadores. ¿No? Herramientas que eviten que el colaborador se exponga sobre esfuerzos que estén por encima del límite permitido. El transporte de materiales realizado con carretas u otros equipos mecánicos donde se utilice la tracción humana deben aplicarse de manera que el esfuerzo físico realizado por el trabajador sea compatible con su capacidad de fuerza. Ahora imagínense utilizar una carreta en la que el trabajador tenga que aplicar mucha presión. Bueno, pues no, también estaríamos ya incurriendo en una condición que sobrepasa el límite permisible. Bien. Continuando con la manipulación de cargas, como empresa hay que reducir tanto como sea posible las distancias de transporte de carga. O sea, si bien es cierto, hay límites que se permiten, pero eso no quiere decir que el trabajador va a estar expuesto ya a 25 kilos, pero durante toda su jornada a la manipulación de cargas. No, no, no. Hay que reducir por parte de la empresa estas, digamos, este tipo de actividades. Sabemos que la manipulación de cargas, aunque se respete el límite, de por sí es una condición de riesgo. Los colaboradores deben evitar manejar cargas subiendo escaleras. Nunca, nunca subo escaleras ni bajo escaleras manipulando cargas. Todos los trabajadores asignados a realizar el transporte manual de cargas deben recibir una formación e información adecuada, instrucciones precisas respecto a la manipulación correcta de cargas. No podría ser que tengamos a un colaborador nuevo que nunca haya recibido este tipo de capacitaciones y no sepa cuál es el límite máximo permitido y pues cometa por ahí algún acto inseguro, ¿no? Entonces recuerden, a la hora de manipular una carga, siempre la espalda recta, cabeza mirando hacia enfrente, mantener la carga pegada al cuerpo, tomar la carga con toda la mano, o sea, hacer un agarre firme de la carga, levantar la carga lentamente, evitando movimientos bruscos, separar los pies al ancho de los hombros, más o menos 50 centímetros, un pie separado del otro. De esta manera vamos a evitar problemas a nivel de la columna vertebral, que son tan frecuentes estas enfermedades, ¿no? Eviten siempre los movimientos de giro de torsión, los movimientos de torsión a nivel de la cintura, que son los que generan formación de hernias en la columna. Respecto a las posturas forzadas, las posiciones de trabajo, una postura forzada es una posición de trabajo en la que una o varias regiones anatómicas dejan de estar en una posición de confort. Por ejemplo, colaboradores que tienen que trabajar sobre plataformas en las que están arrodillados, en cuclillas. Esta posición es una postura en la que el colaborador no está pues cómodo. Sin embargo, hay condiciones en las que se tiene que hacer actividades en estas posiciones, pero una vez terminado este tipo de actividades, el trabajador debe hacer sus pausas activas. ¿Para qué? Para que los grupos musculares que estuvieron contracturados, que estuvieron expuestos a altas tensiones, pues se relajen. Pero si yo estoy haciendo una actividad 20, 30 minutos en la que estoy en una posición incómoda y no hago pausas activas, pues esta fatiga, esta contracción se va a ir acumulando a través del tiempo. ¿Cuáles son las causas de posturas forzadas? Por ejemplo, ¿no? Condiciones en las que un trabajador debe hacer sus actividades sobre una superficie de altura inadecuada. Trabajar
en una superficie con mucha altura o también, ¿no? Una altura por debajo del nivel de la cintura, tareas muy estáticas que obligan a permanecer un tiempo prolongado optando la misma postura. Por ejemplo, personas que hacemos trabajo de oficina. Podemos estar a veces más de 2 horas en esta postura, sentados frente al escritorio, frente a la computadora y no hacer pausas, sin hacer pausas activas. Ya es una condición en la que varias regiones anatómicas pueden estar contraídas, contracturadas, ¿no? Y no hay relajación de grupos musculares. Miren, cuando el trabajador tiene una postura en la que está de pie siempre en el mismo lugar, ¿cuáles son las partes de su cuerpo afectadas? Los brazos y piernas. Por lo tanto, puede haber riesgo de varices. Cuando está sentado con el tronco recto, sin respaldo, sentado en una silla que no tenga el respaldar, ¿cuál es la parte afectada? La espalda, obviamente, porque la espalda debe estar apoyada en el asiento. Cuando está sentado en un asiento demasiado alto, o sea, los pies están colgando sobre el piso, ¿cuál es la parte o la región anatómica afectada? Las rodillas, las piernas. Cuando está sentado en un asiento demasiado bajo, ¿no? O sea, la idea es que los pies estén firmes sobre el piso. Cuando el paciente está con el tronco inclinado hacia adelante, sentado o de pie, ¿cuál es la región afectada? La cintura. ¿Sí? Cuando el trabajador está con la cabeza inclinada hacia adelante o hacia atrás, la región afectada, obviamente, el cuello. Por eso vienen las contracturas, las tortícolis, dolores que empiezan en el cuello, pero luego se extienden hacia por encima de la espalda incluso. Cuando el trabajador tiene que estar con los brazos tendidos sobre el costado delante o atrás, la parte afectada, los hombros y brazos. Cuando el trabajador tiene malas posiciones al utilizar herramientas, ¿no? Herramientas manuales, por ejemplo, la parte afectada va a ser, ¿no? El trabajador puede sufrir inflamación a nivel de los tendones, ¿no? Tendones, ligamentos, partes blandas. Estas posturas que acabo de mencionarles pueden generar lesiones musculoesqueléticas. Cuando una articulación no está en una posición cómoda, ¿qué ocurre? Los músculos están acortados o estirados, por lo que no pueden aprovechar toda su potencia para generar fuerza y se genera la fatiga muscular, ¿no? Se dificulta la circulación sanguínea. Imagínense una posición en la que el paciente tiene que estar con los pies, digamos, colgando en la silla del escritorio. No va a haber una posición adecuada, no va a haber una buena circulación sanguínea. Cuando los ligamentos, cuando el trabajador está en una posición inadecuada, ¿no? Los ligamentos y tejidos que rodean a los músculos se comprimen o estiran, siendo sometidos a gran tensión. Si no le dan suficiente tiempo para recuperarse, pueden sufrir microlesiones. Un momentito en capacitación. Pueden sufrir microlesiones, ¿no? Por ello, ¿qué es lo que se debe hacer? Adoptar posturas neutras el mayor tiempo posible, o sea, posturas en las que mis grupos musculares estén relajados, estén cómodos. Hay que realizar descansos para permitir la recuperación de grupos musculares, o sea, mis pausas activas. Los objetos habituales de trabajo deben estar siempre al alcance. La altura de la mesa de trabajo debe estar a la altura de los codos, antebrazos y brazos. ¿Mm? Los sobreesfuerzos físicos también son la consecuencia de una exigencia fisiológica excesiva en el desarrollo de la fuerza mecánica. Por ejemplo, manipular cargas por encima de 25 kilos. O incluso manipular cargas de 20, aunque sean por debajo de 25 kilos, pero si yo estoy constantemente en esta actividad, voy a realizar sobreesfuerzos físicos. Por eso es que en este caso, cuando esta actividad ya sea continua, sea constante en el trabajo, lo ideal es que me puedan abastecer de herramientas manuales. El sobreesfuerzo supone una exigencia de fuerza que supera a la considerada como extremo aceptable y sitúa al colaborador en niveles de riesgo no tolerables. Entonces, estos sobreesfuerzos van a originar problemas como contracturas, dolores de cintura, dolores de espalda, ¿no? ¿Qué factores pueden desencadenar lesiones por sobreesfuerzos? Miren, manipular cargas pesadas por encima del límite permitido, por encima de 25 kilos en el varón, de 15 kilos en la mujer. Trabajar con posturas forzadas. Por ejemplo, tengo que pintar una pared y tengo que estar estirando los pies porque por una situación de que, digamos, tal vez no llego a una altura determinada, entonces estiro mis pies. Es una postura, digamos, en la que tengo que hacer sobreesfuerzo a nivel de las extremidades inferiores. Los movimientos repetitivos, ¿no? Padecer alguna lesión muscular. ¿Qué pasa si tenemos a un colaborador que ya de por sí sufre de dolores de cintura, pero no solicita su atención médica todavía? Ese trabajador ya el dolor lo limita. Por lo tanto, el trabajador hace doble esfuerzo para poder cumplir con sus actividades. ¿Cómo podemos evitar los sobreesfuerzos físicos? Hay que evitar manipular constantemente, pues, ¿no? De forma manual las cargas. Lo ideal es utilizar herramientas manuales, herramientas mecánicas. Siempre pedir ayuda.
¿sí? Cuando ya la carga sobrepasa mi capacidad, sobrepasa los límites permitidos, pedir ayuda. Hay que manejar las grandes cargas usando herramientas manuales, evitar posturas forzadas prolongadas. Está bien, si tengo que hacer actividad en una postura forzada 20, 15 minutos, pero termino y hago mis pausas activas, relajo mis grupos musculares. Hay que realizar pausas de trabajo durante la jornada. O sea, cada 2 horas realizo 5 minutos de pausas activas. Y si realicé un trabajo de sobreesfuerzo físico 20 minutos, no espero que se cumplan las 2 horas. No, hice sobreesfuerzo físico 20 minutos, entonces hago mis pausas activas. Realizar prácticas de hábitos saludables en el trabajo, ¿no? Hay que respetar el procedimiento de cargas, ¿no? Recuerden, siempre la carga pegada a mi cuerpo, evito los giros, los movimientos de torsión a nivel de la cintura. Respecto a los movimientos repetitivos, son grupos de movimientos continuos. Por ejemplo, las personas que están en la computadora constantemente tipeando en el teclado también, esos movimientos son dañinos para los ligamentos, tendones de la muñeca, ¿no? Las personas que, por ejemplo, están pintando una pared, este movimiento repetitivo también puede provocar daño, dolor a nivel de los ligamentos, tendones de la mano, brazo, antebrazo. Personas que hacen labor de martilleo también, estos trabajos, estas actividades repetitivas también terminan o pueden provocar daños sobre las articulaciones, ligamentos, tendones, ¿no? Hay una enfermedad bastante conocida, es el síndrome de túnel carpiano. O personas que, por ejemplo, trabajan en oficina, las secretarias, ¿no? Como constantemente están tipeando, los ligamentos y tendones que pasan por la muñeca se inflaman. Por eso que estas personas necesitan muchas veces tratamiento de 3, 6 meses, terapia física, además de analgésicos para poder disminuir el dolor en ellos, ¿no? Bien. Personas que están trabajando de pie, por ejemplo, ¿no? Las personas que están haciendo trabajo operativo, las que tienen que estar de pie durante largas jornadas. Tal vez han visto, ¿no? En el banco también, personas que están, que nos reciben también. Esas personas a veces están durante largos periodos, están de pie, ¿no? Entonces, miren, evitar que en el desarrollo de las tareas se utilicen la flexión y torsión del cuerpo combinados, ¿no? Si manipulo una carga, recuerden siempre evitar los giros a nivel de la cintura. Las tareas de manipulación de cargas hay que realizarlas preferentemente en superficies estables. ¿M? Se deben incluir las pausas para el descanso. Cada 2 horas, 5 minutos de pausas activas que son antes que utilizar una faja lumbar, que es un falso EPP, porque me da una falsa sensación de seguridad. Mis pausas activas son las que realmente tienen un efecto comprobado de protección en mi salud. La infraestructura de mi oficina, si trabajo en una oficina, debo tener una silla ergonómica, ¿no? Debo también tener una computadora, una PC que cumpla con las, digamos, con las recomendaciones, estar ubicado a cierta distancia de mi pantalla, ¿no? La silla ergonómica debe permitir libertad de movimientos, ¿no? Hay que hacer siempre mis pausas activas. Bien. Miren, esta es una imagen de lo que no deberíamos hacer en la oficina y esta es una imagen de lo que sí. Miren acá, en la imagen izquierda, el compañero acá con una pierna entrecruzada sobre la otra. No, los pies deben estar firmes sobre el piso. Miren cómo está la espalda en la imagen izquierda, ¿no? La espalda está, el cuello flexionado, no tenemos acá la columna recta. Miren en la imagen derecha, el compañero está con la espalda recta. Claro que la columna no es totalmente recta, ¿no? Pero es lo ideal, tratar de siempre tener la columna recta. Em, Miren, si no, digamos, si no es posible que me puedan abastecer de un reposapiés, mi silla ergonómica debe ser regulable en altura, de manera que mis pies siempre se ubiquen firmes sobre el piso. ¿Mm? ¿Qué pasa si yo estoy expuesto a todas estas condiciones de las que acabamos de hablar? No practico yo manipulo cargas, pero no practico pausas activas. Trabajo en una oficina, pero no tengo silla ergonómica. Manipulo cargas que sobrepasen los 25 kilos en el caso de los varones, 15 kilos en el caso de las mujeres, y no me abastecen de herramientas manuales. ¿Qué va a ocurrir? Viene la aparición de este tipo de enfermedades, lumbalgias, dolores de espalda que se hacen crónicos, dolores a nivel del cuello, desgaste a nivel de las articulaciones, las artrosis, desgaste a nivel de las rodillas. ¿M? ¿Cuáles son las enfermedades osteomusculares más comunes? Las lumbalgias. Las lumbalgias son bastante comunes a nivel laboral. Tenemos un número considerable de descansos médicos por lumbalgias. Vienen las contracturas musculares, vienen problemas a nivel del hombro. ¿M? Causas laborales de este tipo de enfermedades: trabajos repetitivos, sobreesfuerzos físicos, posturas incómodas.
pero también va a haber un grupo de pacientes en el que hay mayor riesgo de que sufran de estas enfermedades. ¿Cuáles? ¿No? Por ejemplo, personas que tienen sobrepeso, que tienen obesidad. De por sí el sobrepeso, la obesidad ya condiciona que estas personas puedan sufrir de problemas osteomusculares. Personas que consumen bebidas alcohólicas en exceso, también, porque el alcohol disminuye la masa muscular. Personas que fuman, que son fumadores crónicos, también las personas que son fumadoras crónicas son personas que tienen una menor capacidad respiratoria, menor capacidad física, porque el cigarro pues va disminuyendo, va mermando nuestra capacidad física. Entonces, mucho va a depender del tipo de trabajo que yo haga, del mobiliario en la empresa, pero también de cada colaborador, también de cada colaborador. Y los problemas osteomusculares se pueden ubicar en el cuello, en la cintura, en la espalda, en las rodillas, en las extremidades inferiores, en los hombros. Una forma de evitar la aparición de estas enfermedades es practicando pausas activas de manera regular. Cada 2 horas debo detenerme, ¿no? 5 minutos y hacer mis pausas activas. Pero también existen las micropausas. Doctora, durante 15 minutos estuve en constante manipulación de cargas. No esperes las 2 horas. Te detienes y haces una micropausa activa. 1 o 2 minutos y haces tus pausas. Relajas todos tus grupos musculares. De manera que las pausas activas eviten que tus grupos musculares vayan acumulando fatiga crónica. Y con el tiempo vienen las enfermedades. Doctora, me han dicho que la faja lumbar ayuda. No, la faja lumbar es un falso EPP. Como utilizo faja, puedo cargar, puedo manipular todo el peso posible. No es así. No es así. ¿Ya? Esto es todo respecto a ergonomía. Recuerden siempre, la prevención se trabaja tanto dentro como fuera del trabajo. Dentro del trabajo, respetando mis procedimientos correctos, haciendo mis pausas activas por parte de la empresa, capacitando al personal, abasteciendo herramientas manuales si las cargas sobrepasan los límites permisibles. Y como trabajador fuera del trabajo, cuido mi alimentación, evito hábitos tóxicos, cuido mi peso. ¿Mm? Bien, muchas gracias. Esto sería todo. Muchas gracias.